Comenzaremos con una breve introducción a la historia de los Países Bajos. Para eso nos remitimos al siglo XV. El Ducado de Borgoña, por distintas alianzas matrimoniales, adquiere Flandes y los Países Bajos. La denominación Países Bajos nos habla de la poca importancia de estos lugares en principio, porque eran tierras muy inundables y la inundación tenía que ver por ser prácticamente el delta del río Rin, que es un río muy caudaloso. Estos dominios pertenecían a la dinastía de los Valois. En Limburg estuvieron los hermanos Hermann, Paul y Johann, que son los principales miniaturistas de la época. Hay un hermoso libro hecho por ellos, ilustrado por ellos, llamado Las dulces horas del duque de Berry, que tiene los antecedentes del futuro realismo de la pintura holandesa. Como ustedes pueden ver, es de una belleza increíble y también de una minuciosidad y de un gusto por representar lo visual de una manera decorativa y de una manera agradable a la vista. Muy interesante su colorido y sobre todo la dedicación al detalle. En Flandes, poco tiempo después, Jan van Eyck sienta las bases de la pintura de los Países Bajos del Sur, con escenas de interiores, como el matrimonio de los Arnolfinis. Digamos que crea lo que se llamó realismo costumbrista. Acá se ve una escena de una pareja dentro de un dormitorio donde probablemente los estén casando o estén haciendo una demostración de un matrimonio reciente, y hay un espejo cóncavo, que era algo de mucho interés en ese momento. Por otro lado, tuvieron genios de la óptica, como Huygens, que estudiaron especialmente la óptica en relación a espejos cóncavos convexos. Vemos en ese espejo los acompañantes de la pareja. Otro cuadro importante donde se puede ver la minuciosidad y el arte de lo que sería la representación es la Virgen de la Iglesia. Nos muestra cómo pintaban entonces en un formato muy chico. Si ponemos la figura humana para que vean realmente el grado de pequeñez del cuadro y el grado de desarrollo que pueden hacer en ese pequeño espacio. El canciller de Rollin es otro ejemplo de la precisión y el gusto por el detalle. También Van Eyck fue un gran retratista, como vemos acá, y el cuadro tiene en la parte superior una humilde leyenda que dice que lo hizo como pudo me hizo. Y la verdad que podía mucho, pero se ve que era una característica la humildad en aquellos tiempos, porque realmente pudo mucho, pero él no está muy seguro. Lo hizo como pudo, dice. Los flamencos le hicieron a Van Eyck un monumento en la plaza que lleva su nombre, siendo poco frecuente los monumentos a pintores. Desde el punto de vista político, el Ducado de Borgoña está en medio de dos potencias. Por un lado Francia y por otro lado el Sacro Imperio Romano Germánico. Frente a esta situación y esperando una invasión anunciada, Carlos el Temerario casa a su hija María de Borbón con Maximiliano de Austria para sellar una unión con el Imperio Germano. De esta unión nace Felipe el Hermoso, se casa con Juana la Loca y producto de esta unión será Carlos I de España y Carlos V de Alemania. En 1477, Carlos el Temerario es muerto por las tropas francesas y desaparece el Ducado de Borgoña. Por acuerdo con Francia, queda, por apoyo de su marido, el emperador del Imperio Germano, María de Borgoña queda con la propiedad de los Países Bajos y parte del Franco Condado.
El resto pasa a manos francesas. Carlos V, nacido en Gantes, finalmente queda como rey de España y de los Países Bajos, sin demasiados disturbios. Al asumir su hijo, Felipe II, en 1550, a los pocos años comienzan revueltas en los Países Bajos del norte y comienza un enfrentamiento entre los Países Bajos del norte con los del sur. El sur de predominio católico y pro-español, y el norte queriéndose liberar de la corona española. Y en 1568 comienza la Guerra Flamenca, se llama así, o Guerra de los 80 años, que va a terminar recién en 1648 con la libertad de los Países Bajos del norte. En esta guerra es notorio el poderío naval de Holanda. Bloquea rápidamente entonces el puerto flamenco de Amberes, lo que produce el rápido crecimiento del puerto y la ciudad de Ámsterdam. Esta se caracterizaba por la tolerancia religiosa, que la posicionaba como un lugar de libertad que protegía a los perseguidos de Europa por razones religiosas o políticas. La población de Ámsterdam entonces comienza a crecer y a concentrar a la intelectualidad europea. España se caracteriza por su poder terrestre, por la infantería llamada tercios españoles, que se consideraban invencibles y que con su sistema de ataque con picas y mosquetes terminó con la importancia de la caballería en la guerra. Sus logros se vieron concretados con la rendición de Breda, de la que Velázquez hizo cargo, pero los múltiples frentes de batalla simultáneos al holandés, como la llamada Guerra de los 30 años, en los que se aliaron Inglaterra, Francia, Suecia, Dinamarca y Escocia, y vencieron a España y al Imperio Germano, que terminó firmando la Paz de Westfalia y la Paz de Utrecht, dando la libertad a los Países Bajos del norte, que continuaron hasta la actualidad como Holanda o Nederland, y al sur, Flandes se convirtió en la actual Bélgica. El conflicto religioso, a partir de las 95 tesis de Lutero, en el 1517 dio origen al protestantismo. Las provincias unidas holandesas abrazaron el calvinismo y el sistema republicano antimonárquico y entraron en franca confrontación con Flandes, que apoyaba a Felipe II, a la monarquía católica y a la ampulosidad o a la decoración excesiva o muy importante de las iglesias. Los sectores protestantes consideraban idolatría el culto a las imágenes que tenían los católicos y comenzaron el Beeldenstorm, que se llamó esto significa tormenta de estatuas. Se convirtió en una furia iconoclasta, destruyeron las imágenes en las iglesias y éstas quedaron despojadas, y es como las vemos actualmente. Y aquí en estas imágenes contemporáneas de pintura realmente, que se llamó pintura de iglesias, y son imágenes de alto valor estético, muy, muy interesantes en la forma de trabajar la perspectiva. Los ayuntamientos también muestran una diferencia ideológica importante. En uno se muestra la opulencia monárquica y en el otro se trata de representar los valores republicanos. Por ejemplo, el tímpano de Ámsterdam muestra que la prosperidad debe venir por la paz. La estatua de la paz entonces se representa con los símbolos de la paz, que son la rama de olivo y el bastón de mercurio. El valor del mar es para los holandeses algo de suma importancia y les generó gran orgullo poder decir que han estado en los 4 continentes. Así muestran a Asia y América y a África y Europa. Carl Sagan en Cosmos mostró su admiración por la Holanda del siglo XVII. Lo vemos.
This building, then the Amsterdam Town Hall, still attests to the hardy self-assurance of its 17th century architects. Its lavish crystal adornments still reflect the glittering pride they felt in their accomplishments and their prosperity. The Middle Ages had ended. The Enlightenment had begun. Up there, do you see, is Atlas supporting the heavens on his shoulders. And beneath is Justice with a golden sword and golden scales, flanked by death and punishment. And who is it that Justice is trampling underfoot? Why, it's avarice and envy, the gods of the merchants. The Dutch knew that the unrestrained pursuit of profit posed serious threats to the soul of the nation. Comienza en la Holanda del siglo XVII entonces la ilustración, el capitalismo y el mercantilismo de la sociedad moderna. La asociación de capital privado y estatal se unen en la Compañía de las Indias Orientales y al poco tiempo en el de las Indias Occidentales. La sociedad holandesa comercia productos de todo el mundo y que pasan a decorar sus propiedades, sus interiores. Y lamentablemente también tuvo esta parte del mercantilismo, su parte oscura en el tráfico de esclavos. Era poco la visualización de ellos en la Ámsterdam, pero acá tenemos un cuadro que lo ejemplifica. En la Europa católica del Renacimiento y el Barroco, la monarquía, el Papa y los aristócratas eran los que ejercían el mecenazgo, y los pintores y escultores creaban las obras de arte a pedido de ellos. Rubens, en Flandes, tiene pedidos de frescos para la Catedral de Amberes y 60 retablos para el resto de las iglesias de la ciudad. Con la Revolución Burguesa y el Calvinismo desaparecen el mecenazgo y se transforma la relación con la obra de arte. Por un lado, cambian la temática, porque de temas religiosos se pasa hacia temas mundanos que son pedidos por el ayuntamiento, y la compra del cuadro al artista la hace cualquier persona, gremio, comercio o marchand. No hay ya más frescos ni pinturas murales, sino que se impone el cuadro pequeño o de mediano tamaño, que es el que va a decorar entonces las casas de los burgueses, y ya no habrá esos tamaños enormes de los cuadros de Rubens que pasan a ser cuadros de palacio. El precio de un cuadro pasa a ser el precio como de cualquier mercancía, y que el público presionará con su gusto sobre el mercado de arte, comprando o no comprando estas obras. El pintor, a excepción del retrato, tendrá total libertad para elegir la temática de sus cuadros, pero será el público el que comprará sus cuadros. Y también surgirá el marchand, que comprará al pintor, para luego venderlo por su cuenta, comenzando el actual mercado del arte. Quiere decir que esa libertad del artista en elegir sus cuadros también tendrá su precio a través de si es comprado o no comprado aquel cuadro que él produce. Los cuadros y los espejos poblaron las casas burguesas. No existe, dice un visitante de Holanda, no existe un burgués tan pobre que no quiera tener un cuadro en su hogar. La alegría a través de la sonrisa diferencia al pintor holandés de la pintura cortesana de su tiempo. Llegó la pintura cortesana hasta la sonrisa de la infanta, a diferencia de la expresión risueña de un niño, como vemos en la pintura holandesa. Los holandeses crearon los troni, que se caracterizan por expresiones faciales inusuales, gráciles o grotescas, y por primera vez aparece este género en la historia de la pintura. Es algo así como desfachatado frente a la seriedad que normalmente debería tener un retrato.
Es bastante original esta postura holandesa e interesante, porque, como les digo, me parece única en la historia del arte. La pintura de caballete es una de las características de Holanda que empleará la pintura en los próximos siglos. La Academia Francesa de mediados del siglo XVII establece las pautas de qué se debería pintar y estableció los géneros en pintura. El gran género de la pintura entonces es la pintura histórica, religiosa o mitológica, que consiste en muchas figuras narrando un hecho de relevancia, con belleza y en un gran tamaño. Los pintores que quisieran destacarse deberían desarrollar este tipo de pintura. Y en realidad así lo hizo Rembrandt cuando comenzó a pintar. Y en relativo poco tiempo ya estaba cercano a la perfección de este estilo, al que agregó escenas bíblicas y alegóricas con alto contenido emocional. También hizo pintura mitológica como El rapto de Proserpina a los 25 años. Le sigue el retrato como género importante, destacándose primero Frans Hals, con su pincelada libre y abierta. Fue también el que hizo el retrato de Descartes, mientras éste escribía el discurso del método en Ámsterdam. Luego vino Rembrandt con retratos que logran penetrar y mostrar el mundo interior. Nos dejó también la historia de su vida en sus autorretratos de los 22 a los 63 años. El paisaje, por ser naturaleza viva, seguía en jerarquía al retrato. Se consideraba paisaje aquel género en que la figura humana no tiene un rol importante en el cuadro. Fueron los paisajistas holandeses los que descendieron el horizonte en el cuadro y descubrieron la belleza del cielo. Gozaron antes de los impresionistas de los reflejos en el agua. Vemos aquí el mar de Mejdej. En este momento, una parte está pescando y la otra está distribuyendo su captura. Mostraron los canales y el orgullo de su tierra ganada al mar. El horizonte se eleva cuando se quiere mostrar un paisaje con pobladores que pasean, trabajan, o niños que juegan, o algún niño que espera a su abuelo. Es muy hermoso lo que han logrado los holandeses con el paisaje.
Los pintores holandeses del siglo XVII o siglo de oro fueron los que desarrollaron el género de la representación de comidas, bebidas y utensilios de uso cotidiano en la mesa del comedor. Lo denominaron Stilleben, que equivalía a modelo o naturaleza inmóvil, inerte o silenciosa. En pleno barroco, en busca de fuertes emociones, con violentos claroscuros y teatral patetismo, ellos desarrollaron este modelo de naturaleza entonces inmóvil o silenciosa. Silenciosa es más poético. De igual forma, la llamaron en Alemania, la llamaron Stilleben o Still Life en Inglaterra. Esto debido a que las tres lenguas citadas tienen raíz germánica. España en el siglo XVII los llamó bodegones, en referencia a la comida y la bebida, pero fueron los de la Academia Francesa en el siglo XVIII quienes lo consideraron un género inferior, un género para amateurs, y lo denominaron despectivamente nature morte o naturaleza muerta. Y luego España e Italia también se plegaron, Italia con natura morta, y aceptaron esta poca agraciada denominación de naturaleza muerta, que suena extraño. Pintar una manzana es pintar una naturaleza muerta. Es raro esto que han creado los franceses. Bueno, comienzan los bodegones monocromos en Haarlem con William Heda y Peter Klatz. Usan una gama con monocorde, como ustedes pueden ver, y con colores terrosos. Los objetos, por otro lado, reflejan el poder económico del dueño de casa, con vasos especiales de cristal, un vaso de plata con sal en su parte superior, con ostras alrededor. Con Kem aparece el color brillante y reflejos en los metales. Aparecen vasos Nautilus, porcelanas chinas, tapices. Estas naturalezas inmóviles, silenciosas, llevan a la contemplación de la pintura y a un gusto por la luz sobre los objetos. Las vanitas era un género pictórico que provenía de la Edad Media, frecuente en el siglo XVI y XVII, y tenía la intención de recordar a los espectadores del cuadro la fugacidad de la vida, la inutilidad del placer y la certeza última de la muerte. En el libro de Job dice: el hombre vive corto tiempo y crece como una flor, cae, huye como una sombra y no queda nada de él. La futilidad de la vida. La pompa de jabón y las flores mustias dan cuenta de la fragilidad de la vida, de la inutilidad del dinero, las joyas, los espejos. Dicen los salmos: todo es vanidad, dijo el predicador, y nada más que vanidad. Esta vanidad de David Bailey es sumamente interesante. El autorretrato del marco ovalado es pintado a su edad real y está sosteniendo el cuadro, él que está convertido en un joven, que sostiene en su mano izquierda la vara de pintor. Su esposa a una edad temprana en el marco ovalado, y aparece como un fantasma, ya había muerto en 1651, detrás de la copa de vino. Arriba, a la izquierda, en la pared, hay un grabado de Frans Hals, de Hombre con laúd. El dibujo del hombre barbudo es presumiblemente su padre o su maestro. En la parte inferior derecha hay un papel que está apoyado sobre un libro. Los libros aparecen demostrando que el conocimiento poco va a poder hacer frente a la muerte. También la pipa representa los placeres que no van a tener demasiado sentido frente a la muerte. Y él pone ahí en latín: vanidad de vanidades, todo es vanidad, y firma su cuadro en 1655.
Los gérmenes de la pintura de género costumbrista se encuentran en los libros medievales ilustrados, como vimos ya al comienzo con el libro de las dulces horas del duque de Berry. Los campesinos trabajando, la elegante dama contrapuesta a sus sirvientes que muestran sus genitales en el interior de una vivienda. También vemos un casamiento cortesano. A estas imágenes y las de Jean Van Eyck le siguen las de Bruegel con la consigna de pintar gente común haciendo cosas comunes. Y va desapareciendo la nobleza en estas escenas. Bruegel, con un amigo, se vestía de aldeano y se presentaba en las bodas con un regalo, haciéndose como que fue invitado, disfrutaba de la fiesta y luego pintaba las escenas costumbristas que nos deleitan como lo hace esta pintura actualmente. En el paisaje, el punto de mira es muy elevado y genera una profundidad y una serenidad en la que la casa es solo un pretexto para un hermoso paisaje. La necesidad de mantener lo religioso y representar una actividad social en un extendido paisaje lo demuestra esta pintura llamada Censo en Belén. Es un censo que se hizo en la etapa romana y es citado por San Lucas como María embarazada se presenta junto con José en Belén. En el cuadro se observa en realidad sola a María con una capa verde oscura y que queda perdida en la gran escena que nos trae Bruegel. Esta es de un componente religioso, la escena que nos muestra es de un componente religioso dudoso y mínimo en última instancia. Otro iniciador de la pintura de género, esto ya en el siglo XVI, es Jan Hemessen. Este cuadro nos muestra a una joven con un laúd y rodeada de partituras musicales. Se observa un interior con vista pasante. Esto quiere decir que un cuarto comunica con otro cuarto y este a su vez con el exterior. Estas vistas serán una característica que hará famosa a la pintura de interiores del siglo XVII que vamos a ver dentro de poco. Aunque parezca mentira, la figura negra del fondo del cuadro es Jesús hablando con Marta. Encuentro que también figura en el Evangelio de San Lucas. El cuadro se llama María Magdalena con laúd, al fondo Cristo en casa de Marta. El cuadro no cambiaría mucho si le ponemos chica con laúd, porque excepto un símbolo que tiene, que es el frasco perfumero, que representaría a María Magdalena, no tiene ningún otro elemento como para poder sacar la conclusión de que es un cuadro religioso. Hemessen también realizó escenas de tabernas y burdeles que agradaban al gusto burgués y tenían una fachada aparente de denuncia amoral. Aquí vemos en realidad, por lo cual es una situación que era vista como humorística, que el cliente ya ha pagado, como se ve porque están metiendo la plata en un recipiente, y parece querer rechazar el encuentro. Con sus manos está como queriendo rechazar el acercamiento de la joven. Se representaba también al hijo pródigo, pero no en el momento que abraza a su padre y pide disculpas o perdón, sino en el momento del descontrol de ese momento de la vida donde estaba vilipendiando todo su capital. El encuentro con el padre en este cuadro aparece totalmente deslucido en el fondo de la escena, prácticamente no se ve. En el siglo XVII, con Hans Horst, es ya explícito. Comienza el realismo que reaparecerá recién en el siglo XIX y las escenas son de una crudeza en lo sexual bien típica de lo que va a ser parte de la pintura de este siglo. La alegría es reflejada en los denominados retratos de géneros
en los que ponen, como vimos, el nombre de Tronis en Holanda. La música cumple un papel muy importante y está acompañada en general por el vaso de vino o cerveza. Jane Steen realizó interiores con escenas íntimas, con un realismo que muestra las marcas de las medias en un momento en que el resto de Europa estaba comenzando la pintura galante y rococó. Así es que recién a mediados del siglo XIX se comienza a valorar a todo este arte holandés. Jan Steen no necesitó de la venta de sus cuadros por poseer una taberna familiar y registró fiestas familiares con una gran capacidad compositiva y de manejo de los espacios. También hermosas figuras como la muchacha de espalda. En la familia feliz, el hombre canta, bebe y sus hijos tocan instrumentos. Pretende ser educativa. En el papel que se observa en la parte superior derecha dice: como cantan los viejos, también lo hará el joven cantante. El padre debe dar el ejemplo. Esta es la moraleja del cuadro. El orgullo de esta naciente burguesía necesitaba mostrar su casa, su familia, su retrato, el paisaje que lo rodeaba y un subgénero que fue la pintura de interiores, conectada en sus primeros tiempos con el exterior, lo que se llamó vista pasante. Posteriormente, con Vermeer no se ve el mundo exterior. De este solo penetra la luz por la ventana y la atmósfera que logra en general es de tipo penumbrosa. Es de una intimidad que uno siente que no debe ser perturbada. La calidad de su pintura toma dimensión al compararla con la de su predecesor en el arte de interiores. Las luces, las sombras, el terciopelo de su pintura lo podemos ver por comparación. Sin embargo, su pintura no fue muy apreciada en su época por su escasa producción, 2 cuadros por año, y por su innovación en el manejo del óleo, que se encuentra finamente empastado. Una particularidad es que Vermeer nos impulsa a una experiencia voyerística o de espiar. Dice Tracy Chevalier: a veces tengo la impresión de presenciar una escena que quizás no debería estar viendo. De modo que nos compromete Vermeer a estar como espiando una escena que él pintó. Nos pone en esa postura, yo diría. Creo que esa impresión también es debida al logro de una intimidad que por momentos intimida, como cuando el retratado nos mira de una manera intrigante. La famosa joven de la perla posee una inteligencia emocional en sus ojos que me empujó a escribir una novela sobre ella, dice Tracy. La lechera es considerada una de las obras maestras de la pintura y pudo elevar esta cotidianidad a un extraño sentimiento de estar fuera del tiempo. Era uno de los mejores grabadores de su tiempo. Uno de sus grabados, Jesús curando a los enfermos, se conocía más como la estampa de los 100 florines. Era el grabado más caro de su época. A sus 36 años comienzan sus dramas personales. Muere Saskia y con anterioridad sus 3 hijos. Un año antes de la muerte de Saskia, un hijo al que llama Titus, para quien debe buscar entonces una niñera al quedar viudo de Saskia. Ese mismo año, 1642, entrega la Ronda Nocturna. Con este extraordinario cuadro comienzan de todos modos los conflictos. Él cambia el esquema tradicional del retrato de conjunto. El retrato de conjunto en general tenía poses estáticas y normalmente se efectuaba alrededor de una mesa. En este caso, el grupo, comandado por el capitán Cook, es ubicado en plena calle y el propio capitán da indicaciones con su mano para comenzar la ronda. Es un cuadro con una técnica y con una composición compleja y original, con un dinamismo expresado por cada retratado, incluyendo la cocinera con una gallina, un niño y un perro. Muchos
se sintieron que eran borrosas sus caras, que no estaban bien retratadas y habían pagado por estar en el cuadro, en realidad habían pagado su retrato y no se terminaban de ver con la bondad que tendría que haber tenido Rembrandt en los retratos. Pero no dejaban de estar orgullosos por tener un Rembrandt en la cofradía. Pero se iban dando simultáneamente dos fenómenos que iban marcando un negro futuro para el artista. Por un lado, el gusto del público, que en la mitad del siglo XVII comenzaba a inclinarse por la pintura italiana y francesa, a la que consideraba más refinada y culta que la de su propia Holanda. Por otro lado, Rembrandt iba cambiando su paleta y estaba en una búsqueda de lograr expresar su mundo interno y necesitaba del empaste y del trazo expresivo pictórico para manifestar sus emociones. Comienza a descubrir el valor de la pincelada libre que agiliza y no fija límites precisos. Es el espectador el que termina el cuadro con su mirada. Había que alejarse del cuadro para que éste se completara en la visión del espectador. Si vemos las pinturas con las que tuvo que competir en su época, nos damos cuenta por qué lo tenemos actualmente como uno de los pintores modernos. Hemos llegado al final de nuestro viaje por esta Holanda de la Edad de Oro del siglo XVII y nos despedimos con una cita de Peter Greenway dedicada a los pintores holandeses. Me siento muy cerca de la actitud del pintor que fija sobre su tela pequeños momentos robados para la eternidad. Jorge, te felicito realmente. Es impactante, muy agradable y bueno, lo que uno realmente lamenta es que se termine, ¿no? Toda la pasión, el amor, tu sabiduría, todo lo que pones allí y obviamente la estética impecable, realmente muy, muy bueno. No sé si hay preguntas, ¿alguien le quiere hacer una pregunta a Jorge? O yo una autocrítica, porque la, la música por momento estaba demasiado alta y estaba, no sé, no me gustó del todo. Y bueno, hay algunas fallas en la parte de escena, entrecortada. Por favor. Y me parece que es demasiado material. Tendría que, me parece que agobia un poco, es mucho material. Me da esa impresión, no sé, eso. A mí para nada, realmente, ¿no? realmente para nada, ¿no? Al contrario, no. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, si quiere hacer alguna pregunta. Ese es el pregunta como tal, no, pero quería felicitarlo de Angie Muñoz, ¿no es cierto? Porque demuestra en su presentación, dice acá Angie, bueno, todos son un amor y un interés tan grande que contagia y permite que uno vea las pinturas de otra manera. Me encantó, estuvo, bueno, excelente. Bueno, la verdad no pensé que tendría así una tan buena, como vos me estás diciendo, repercusión. Me pareció que acá es lo que por momentos, sí, como que era demasiada información y podía agobiar, pero bueno, aparentemente no fue así entonces. No. Sí. Qué extraordinario, che, la ronda nocturna, el cuadro de los arcabuceros, ¿no? Sí. Todos a mí me parece que vi
o tuve la sensación de que contraponiendo las imágenes de otro que estaban pintando simultáneamente con él, porque ahí uno se da cuenta de la genialidad. Todos eran todas figuras estáticas en una mesa. A él se le ocurre salir y hacerlos en la calle, hacer, y tiene algunas alternativas, este cuadro muy tragicómicas, porque fue recortado bastante, fueron 20 centímetros de cada lado y una parte de arriba, para poderlo llevar a otro lado, que no entraba, sino, así que lo recortaron. Se hacía en parte eso, ¿no? A nosotros ahora nos parece un sacrilegio terrible. En aquel momento, bueno, si no entra se recorta y listo, para que entrara, porque cambiaron de parlamento y lo llevaron a otro lado. Y realmente lo que nosotros vemos como extraordinario, los últimos 20 años de Rembrandt fueron terribles en relación a que ya había cambiado el gusto y no interesaba, sacando un pequeño grupo de entendidos de su época, entre los que está el último retrato de Jan Six, ese donde se ve bien la pincelada. Él a su vez era uno de los intelectuales importantes del momento, escribió varias obras de teatro que algunas ilustró Rembrandt. Sacando un pequeño grupo que se dio cuenta que Rembrandt estaba transformando la pintura, todo el resto se inclinó, toda la burguesía se inclinó hacia la pintura del momento rococó. Y en realidad, como dice Manet, el primer pintor moderno es Rembrandt, que larga la pincelada, que da valor al óleo como estructura, que tiene esa sensibilidad al colocar la pincelada, que es realmente un rasgo de la pintura moderna. Parece mentira, estamos en el siglo XVII, ¿no? Es poco creíble lo que pasó con él y todo ese grupo. Empieza Frans-Hals, el primero que libera el óleo es Frans-Hals, y después le sigue Rembrandt y Vermeer. Vermeer es una cosa exquisita, la luz es algo que... Bueno, yo cuando uno habla de cuadros, Vermeer, es la luz es y la sombra. la luz, el dominio de la Extraordinario. luz, es totalmente poético la atmósfera, aparte, lograr esa atmósfera. Y tuvieron la mayor cantidad de pintores. Uno de los problemas que hubo fue que había demasiados pintores, por los cuales había demasiados cuadros, entonces bajaban los precios, porque comienza por primera vez el cuadro como mercancía, comienza en Holanda. Después se va a ir ya, digamos, universalizando. Bueno, en fin, yo recibí por hacerlo un impacto emocional importante, que es el que de alguna forma quería transmitir, porque realmente no conocía yo esto. Yo en realidad conozco haciendo estos trabajos que de alguna manera comparto, pero comparto ese placer, quiero compartir ese placer de ir descubriendo lo que son estos pintores, ¿no? Ya lo creo. Y en el autorretrato de Rembrandt, lo último ya, se ve para los alumnos de medicina una patología cutánea, ¿no? Que es la rosácea, ¿no? Sí. Que casi ya está yendo en parte al rinofima, ¿no? Pero se ve muy bien la rosácea. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, todo muy bueno. Delfina Pellegrini también, Angie Muñoz, bueno, Matías Sánchez, todos excelentes. Bueno, no me quería olvidar, pero creo que en la próxima reunión nos va a visitar, yo no la quiero molestar a Mavi, pero nos va a acompañar así en vivo una gran persona que es un cantautor que se llama Gabriel y es más conocido como Vicentico. Así que bueno, están desde ya todos invitados y lo que se va a hacer, bueno, él se ha prestado a que le hagamos preguntas, comentará algunas otras cosas, ya que tenemos el honor de que es un colaborador importante de nuestra cuarta cátedra en la parte esta de arte, cultura y salud.
Si no hay otra... Sí. Yo soy de los fans de Vicentico, así que me vas a tener ahí. Bueno, sí, qué lindo, también, sí. Qué bueno, Sí. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es una, digo, además de ser cantautor, así como tal, es una gran persona, que lo conozco hace más de 20 años. Bien, Mavi, no sé si alguna otra cosa, si no... No, doctor, está todo en orden. Bueno, perfecto. Mil felicitaciones. Nos quedan 2 ciclos culturales más, el de Vicentico y por último el del doctor Appiani, que va a hablar del Fray Aldao. Y cumplimos este 2020 con más de 30 ciclos, más de 30 conferencias en el ciclo cultural. Que todas las pueden encontrar después en YouTube. Así que muchas gracias, doctor Franco, por ser parte de todo esto. Gracias por estar siempre acompañándonos en la cuarta cátedra. Por prestigiar este ciclo, Jorge. Bueno, gracias. Muchas gracias. Para mí es un gusto poder participar con ustedes, al revés. Mira, lo sé, lo sentimos así y bueno, espero no me deja de impresionar nunca realmente, tu tarea, tu pasión, tu creatividad. Realmente estamos muy agradecidos, Jorge. Bueno, por ahí la próxima la estoy haciendo, la próxima va a ser sobre el Bosco y los infiernos. Bueno. El jardín de las delicias. El jardín de las delicias, todo lo que tiene el jardín de las delicias. Bueno, qué bueno ese tríptico tan... Un abrazo. Bueno, a todos, hasta la próxima semana, hasta el jueves. Muchas gracias por toda tu tarea, Mavi, realmente impecable. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo el jueves. Vamos a ver cómo nos conectamos, que ya estaríamos en el hospital este día, me parece. Vamos a ver cómo logramos conexión. Un beso a todos. Gracias.